Muy buenas tardes, Colombia. Un placer saludarles. Bien llegados, bienvenidos a esta transmisión de Covisión Colombia. Aprovechamos el boom de las redes sociales para hablar de la coyuntura del país. Hace menos de 24 horas se hundió en el Congreso de la República, en el Senado de la República se hundió la consulta popular. Hay reacciones por parte del oficialismo. Ya hay un pronunciamiento por parte del presidente Gustavo Petro. Hay reacciones por parte de la oposición también. La opinión de ustedes es muy importante. Hemos invitado precisamente hoy a un veterano de la Fuerza Pública, un agente en uso de buen retiro de la Policía Nacional. El nombre, de acuerdo a la ley del 2019, la ley del veterano, es veterano de la Fuerza Pública. Él es docente universitario, es profesora actualmente, fue aspirante en la política año 2022 y seguramente lo será en el año 2026 como el resto de la reserva, que ya enfila toda su sabiduría, su conocimiento y su mística para reforzar, para recuperar, para defender y fortalecer la democracia que a rato se siente amenazada. Doctor Julián Álvarez, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Doctor Julián, ¿me escucha? Vamos a ver si es posible restablecer la comunicación. Tenemos un problema de conexión. Ya vamos a ver si logramos restablecer el contacto. Listo. Doctor Julián, ¿me escucha? Le escucho, sí. Hay como un... No, ya, tranquilo. Tranquilo, doctor. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, decía buenas tardes allá, buenos días acá en el Pacífico. Dices cosas tan maravillosas, pero con tanto problema de fondo que le da a uno tristeza, y nada más con esa introducción ya habría para hacer un programa entero. Pero qué triste en Colombia la situación como se reporta en el momento. Y te decía ahorita, no hay nada más que se pueda ver de la violación al Estado Social de Derecho. Yo incluso siempre digo que la Constitución del 91 se hizo con ciertos intereses personales y no se respetó lo que se debía aunar en la Constitución anterior del 86. Pero definitivamente, aún así, nos basamos en una Constitución que nos da nuestra democracia y que hoy en día no se ve ese respeto por esa democracia, no lo hay en ese, entre comillas, gobierno que vemos hoy en día. Bueno, agente Julián Álvarez, usted en los más de 22 años que estuvo en la Policía de Colombia, seguramente sortió dificultades y momentos en que su integridad estuvo en riesgo y se vio amenazada su integridad. ¿Valieron la pena todos esos esfuerzos, no solamente de usted, sino de cientos y miles y quizá millones de reservistas del país, para lo que vemos hoy en materia de inseguridad, con, digamos, un fortalecimiento de los grupos criminales que aprovecharon, o que fueron los que aprovecharon los fallidos ceses al fuego en el marco de la estrategia de la paz total, con un mermar el accionar de la fuerza pública? ¿Usted cree que valió la pena todo lo que se hizo en décadas anteriores? Bueno, de valer la pena 100%, valió la pena mis esfuerzos, los esfuerzos de mis compañeros, de los caídos en combate, de las familias que quedaron huérfanas, sin un hijo, sin un padre, sin un esposo, sin una democrática que se presentó en esos momentos anteriores, pero lo que deja muy marcado es la tristeza de la decadencia tan grande a que ha llegado ese esfuerzo por el que nosotros tratamos de construir esa seguridad democrática, la seguridad ciudadana, la seguridad y el orden de nuestro país, como manda nuestra Constitución, como manda el artículo 16, y como puede convencer a otros países en relación a esto. Haber sido un comando que hoy es lo mismo que un funcionario de fuerzas especiales en los Estados Unidos, entre el ejército y la policía, me dio a mí la satisfacción de un deber cumplido, dejando tantos derechos atrás, mi vida personal, mi vida familiar, la salud de mis padres, de mis hermanos, de tanta gente, mis amistades. Pero sí es muy triste, Carlos, ahora que tú dices si valió la pena.
vale la pena, si todo lo pasado en este sentido fue mucho mejor, pero lo triste es a dónde estamos en este momento, la inseguridad tan grande que hay en nuestro país. Y si quieres que te diga algo muy, muy triste más a fondo, es hasta dónde permite precisamente los mandos de la fuerza pública colombiana que esto se presente. Sí, en este momento la pregunta a un veterano de la Fuerza Pública que hoy es panelista, agente de la policía, Julián Álvarez. En este momento en que ya se ha anticipado la campaña de cara al 2026 y vemos a una izquierda que está hablando de un candidato único para hacer posible que llegue un nuevo inquilino de la izquierda a la Casa de Nariño, y vemos a una oposición que tiene un ramillete de aspirantes a la presidencia, alrededor de más de 60, pues lógicamente se van a dividir los votos y quizás se corra el riesgo de que suceda lo mismo que en el 2022, una izquierda unida. Ya hay una intención que se cayó, o tiene dificultades porque se hundió el transfugismo, pero pues van a ir más compactos, más unidos frente a una derecha, a una oposición que tiene bastantes candidatos y que de pronto puede hacer que mucha gente esté pensando en su partido o en opiniones personales o favorecimientos particulares. ¿Usted cómo ve la situación de cara al 2026? ¿Tranquilizante? ¿Es de preocuparse? ¿Podría seguir la izquierda en el poder? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta y qué introducción me haces! Colombia, yo no creo que por mucho que disfracen el nuevo candidato de la izquierda, Colombia vuelva a caer en este error. Pero el problema tan grande, Carlos Andrés, no es ese. El problema tan grande es la oposición. Yo pienso que la oposición también está muy equivocada. Yo en estos días iba conduciendo mi carro hacia la corte y yo decía, yo le voy a decir a los colombianos que si quieren un presidente que valga la pena, que sea berraco y que destruya esto y que ponga una seguridad democrática como debe ser y que ubique el país en un verdadero Estado social de derecho, deben escoger a alguien, ojalá sea yo, pero si no soy yo, alguien que tenga esas características, que quiera hacer esto. Y que si no, entonces me crucifiquen y que al lado derecho crucifiquen a Uribe y al lado izquierdo crucifiquen a Gustavo Petro. Porque definitivamente no hay más que pensar que Colombia está dividida en esos dos bandos. Lo otro está por ahí por detrás. Y me gustó de todos modos eso que está por ahí por detrás, el papel que hicieron en el hundimiento de este proyecto del gobierno. Pero porque de alguna u otra manera la energía del planeta, la energía del universo hace que esto se cumpla, porque si no, esto fuera el acabose total. Pero más triste que esto, Carlos Andrés, y regálame un minuto más para explicarte, es que todo esto gira en torno a dos cosas por las cuales los colombianos están muy equivocados, y es a pensar en que todo se puede mover en el poder, en un falso poder y en el dinero. Y si se sumamos, podríamos decir, en el poder que da el dinero. Los colombianos tenemos que pensar que no podemos subir a nadie a la presidencia de Colombia que invierta plata, dinero para llegar a la presidencia, porque lo que están buscando es hacer hasta lo imposible para llegar al poder, para después recuperar ese dinero y hasta más. Y vemos cómo ha desfalcado el país este gobierno. Es increíble. Sí, estamos con Julián Álvarez, agente, hoy docente universitario. Siga, doctor Julián Álvarez, estamos en directo, ya la opinión de nuestros cibernautas empieza a registrarse aquí en nuestro chat. Ricardo Chacón escribe, es el momento de la reserva activa, ¿nos unimos o nos acaban? Lo que dice Ricardo Chacón. David Vargas escribe, necesitamos un solo candidato de derecha. Abelardo de la Espriella sería buen candidato. Siga, doctor Julián Álvarez. Ahí voy a corregir algo, y es que hay intereses personales y hay muchas emociones de la gente, de los colombianos.
Pero creo que esas emociones son intereses, es decir, Abelardo de la Espriella es Uribe, Uribe es Centro Democrático, y los colombianos llegaron a esta perdición de este gobierno precisamente por escoger entre el uno y el otro, y no querían más Centro Democrático. Y el Centro Democrático rige en torno al dinero y a una dinastía que por su propio derecho pues tiene que mantenerse, pero los colombianos tenemos que entender, deben entender que deben subir un presidente que no participe en política con dinero, y que incluso su política sea totalmente centrada hacia la recuperación, al mantenimiento y al equilibrio de un Estado social de derecho, no a otras cosas, no a emociones. Desafortunadamente, claro, toda esta gente tiene muchos seguidores y esos seguidores no permiten llegar a la realidad. Lo que yo diría es que las personas que escuchen este programa, las personas que tengan la capacidad de discernir entre el bien y el mal, piensen que deben llevar a Colombia hacia un futuro nuevo y prominente, y por intermedio de esto a sacar a Colombia adelante en el planeta. ¿Cómo? Pues precisamente evitando que todo se maneje en torno al dinero. Cuando un candidato tiene que invertir, hasta el año o las elecciones pasadas eran 5.000 millones de pesos, hoy en día vamos en 8.000, 10.000 millones de pesos sin corrupción. 5.000 millones de pesos es mucha plata, y esa persona los tiene que recuperar con intereses para pagarle a quien haya invertido por esto. Si esa persona los tiene, pues tendrá que recuperarlos, porque, como dicen vulgarmente, nadie va a vender huevos a huevo. Bueno, doctor Julián Álvarez, en las últimas horas un soldado de la patria fue asesinado, fue vilmente incinerado en una buseta, tenía un permiso, iba a visitarse, a reencontrarse con su familia, en total estado de indefensión. Llegaron dos criminales, pararon la buseta, obligaron a descender a los pasajeros y a el conductor, nuestro héroe, porque esa palabra, así haya mucha gente que no esté de acuerdo, que se les llame héroes a quienes arriesgan la vida. Él, por preservar, por cuidar su vida, se esconde, según una de las versiones, en el baño del bus, y fue incinerado. Desde aquí nuestra condolencia en nombre de Covisión Colombia, pero a diario vemos cómo caen nuestros soldados y policías víctimas de ese fuego criminal, el plan pistola, y no vemos a un presidente que lamente o que se pellizque para parar eso con contundencia. Nos duele la pérdida de nuestros integrantes de la fuerza pública, nos duele la partida del campesino, de la juventud, del comerciante. Vemos a este país patas para arriba en términos de orden público. Y nuestros veteranos en este momento ya están haciendo o alistándose, enfilándose para ser protagonistas. Vemos a un general Matamoros, por un lado, con activa o movimiento. Vemos también ya el general Zapateiro, no, pues tuvo un escándalo, no se volvió a escuchar del general Zapateiro, pero vemos también ya cómo se hacen o se entablan conversaciones para que nuestros veteranos lleguen al partido de la ex candidata Ingrid Betancourt. Allí está John Fran Pinchao, pero ya se habla de que van a llegar veteranos de la fuerza pública, otros seguirán arropados por el Partido Centro Democrático, que pone muchas barreras, muchos obstáculos para entregar avales a nuestros veteranos de la fuerza pública, y si los dan, si fueran una lista cerrada, pues irían de 20 hacia arriba. ¿Usted qué piensa en este momento del papel de la reserva de cara al 2026? Carlos Andrés, se te va el retorno en algunos momentos, pero yo a tocado si sé a dónde va, digamos, tu pregunta, y como decimos también el agua al molino. Pero es que es muy larga la introducción de lo que me haces para llegar a esa pregunta. Primero, mis condolencias a la familia de ese soldado, a los colombianos, a Colombia y al mundo por estos actos atroces, que no solamente es este, sino muchos otros de los que me he dado cuenta.
Segundo, yo diría que esto es como venderle el alma al mejor postor. No podemos pensar en que el partido de Ingrid Betancourt, interesado más en su estatus económico que en poner un candidato, porque dejémonos de mentiras, ahí no hay función para esto. Ahí lo que están buscando es aprovecharse de los veteranos de la fuerza pública colombiana, de las familiares de los que están en servicio activo, de los familiares de los mismos, incluso de los ciudadanos, para lograr un estatus político, una personería jurídica y un mantenimiento, un equilibrio del mismo. Pero no estoy de acuerdo. Y tampoco, Carlos, basado en lo mismo que te dije al principio, la verdad, como tú lo dijiste, agente veterano de las fuerzas públicas colombianas, es decir, de las bases de la fuerza pública colombiana, y con todo el respeto que se merecen algunos oficiales de la fuerza pública colombiana, porque no hay que negarse que necesitamos una jerarquía militar y obviamente policial dentro de nuestra fuerza pública colombiana. Hay que modificar los estatutos de carrera, porque no podemos confiar en oficiales de ningún grado del servicio en retiro activo. Entonces no se puede. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso la misma fuerza pública colombiana piense en una persona de abajo de las bases que sume ese ejercicio de los veteranos de la fuerza pública colombiana con la comunidad para llegar a subir a alguien a la presidencia de Colombia, y si no, no funcionaría. Listo, vamos a hacer una reseña de lo que pasó en el 2022, más de 45 candidatos, solamente logramos curules con el doctor José Jaime Uzcategui, hijo de un señor general, hoy oficial profesional de la Reserva, el doctor José Jaime, el doctor José Vicente Carreño, senador de la República, Partido Centro Democrático, Manuel Virgüez, sargento primero de la Armada, hoy senador de la República. 3, pero se quemaron y hubo una quema de más de 45 candidatos. ¿Podría suceder lo mismo en el 2026 si no nos bajamos de los egos y de los intereses? Porque, bueno, si vamos a hablar del Centro Democrático, pues lo dije ahorita, hay una dinastía, entonces van a darle un valor o un puesto a estos candidatos de la reserva o veteranos muy atrás, lo que no les permite llegar, entre comillas. Puede que sí, como puede que no. Eso es un sorteo con un 50-50, con un gana y pierde, pero desde que sigan en esas intenciones y luchando por eso, dando votos y votos al Centro Democrático, pues lo único que van a hacer es abrigar esperanzas de algo que no va a llegar y buscar hacia dónde puedan continuar con el ejercicio político que cada uno de ellos quiere, si es así lo que están buscando. Bueno, nos acompaña el agente de la Policía Nacional en uso de buen retiro, Julián Álvarez, docente universitario, para hablar de estos temas hoy, cuando pues es noticia y es viral el hundimiento de la consulta popular. Ya hay un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro desde China, y como siempre se ha caracterizado este gobierno no en el buen léxico, no en buscar unos consensos, sino en agredir, en amenazar, en presionar. Y ya vemos por ahí una valla donde dice HP, congresistas que hundieron, los 49 votos que hundieron la consulta popular, ¿no? 49 frente a 47. Él dice honorable parlamentario, pero todo el mundo sabe que tiene una doble intención. Precisamente hoy está firmando un documento, un acuerdo, un tratado de cooperación con China, la franja y la ruta de la seda, que abriría nuevos espacios, pero también acarrearía o afectaría de algún modo las relaciones con Estados Unidos, un socio de más de 200 años. Ya se ha pronunciado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aunque en el oficialismo se dice que hay que diversificar las
estrategias comerciales en el mundo. ¿Usted qué opina frente al manejo de las relaciones internacionales que últimamente se han hecho a través de Twitter? Ahora se manejan las relaciones no por la vía diplomática, sino a través de las redes sociales. ¿Qué piensa actualmente, doctor Julián Álvarez? No pensé que ibas a decir que esto afectaba a las relaciones internacionales con los Estados Unidos, y si ese era lo que te iba a comentar, pues ya lo dijiste, no hay que agregarle más. Pero ¿cómo podemos lanzar un proyecto al Congreso para solicitar una consulta popular, algo tan importante, y salir del país, cuando todo se puede hacer en otros momentos especiales? Es que el país necesita atención. En estos días yo venía conduciendo con un amigo psicólogo de Colombia que tiene cierta trayectoria de pasado allá que no puedo comentar ahora, y le estaba contando algo y me dice, descubrí un trauma en ti. Le dije, no, primero busca los traumas en ti, después hablamos de mí. Yo estoy hablando con Álvaro, no con el psicólogo. Y eso lo digo porque es increíble que el presidente esté en China pescando un río revuelto para generar más conflicto internacional, dejando un problema bien grande en Colombia, que afortunadamente, como decimos, le salió el tiro por la culata. Doctor Julián Álvarez, permítame, hacemos tómese un cafecito ahí, porque vamos a dar paso a la lectura de los mensajes de chat de nuestros veteranos que están opinando. Aquí tenemos a David Vargas, la Reserva Unida para defender la Constitución y las leyes de Colombia. Escribe el soldado profesional Arenas Galindo Fernando. Para mí, una buena opción, alguien de la derecha, hay que esperar, pero Vicky Dávila es una buena candidata. Ahora le contesta a usted, doctor, prepare esa pregunta porque están diciendo que Vicky Dávila es una buena opción. Rubén Darío Espinosa, yo también estoy con Abelardo de la Espriella. Arenas Galindo escribe, todavía no hay que pensar en la presidencia, pero sí en curules para el Senado y la Cámara y perfilar a alguien con la capacidad y experiencia. ¿Usted qué opinión le merece de los outsiders, Vicky Dávila, doctor Julián Álvarez? Vamos a hacer la respuesta de esos tres comentarios que me dijiste. No estoy de acuerdo con Vicky Dávila. Es que ella misma lo dijo. Ella le dijo a Gustavo Petro, presidente, yo no soy política, soy periodista. Entonces que siga con su periodismo, que lo hace muy bien, por cierto. En la presidencia no, porque sería seguir con lo mismo, ¿sí? También dices acerca de la relación que pueda generar otros candidatos, y sí, es lo mismo, es centro democrático, no vamos a eso. Y el comentario de esta persona, que se lo respeto mucho, no estoy de acuerdo. Desde ya hay que pensar en el candidato presidencial o la candidata presidencial. Y tú lo dijiste ahora en el comienzo, ya se avecina. No, ya empezamos hace rato. Los colombianos, desde que llegó Petro a la presidencia, entendieron que no era el verdadero cambio que quería, y que mucha gente ha manifestado personalmente que se equivocó al seleccionarlo, al poner las esperanzas en él. Ya empezaron a pensar en el 2026-2030. Sí, fíjese, doctor Julián Álvarez, nuestro agente veterano de la Fuerza Pública, acaba de renunciar tras el golpe ayer del hundimiento de la consulta popular. Claro, se revivió el articulado de la reforma laboral, debe nuevamente pasar por manos del Senado de la República, pero hoy, a primera hora, ha renunciado la ministra de Justicia. Ha dicho, me voy porque hay presiones, hay interferencias. Armando Benetti está llamando, entonces, para que saquen a tal persona. No soy una persona transparente, soy honesta y no me gusta ser influenciada y prefiero la renuncia. Es un momento en que al fin ya hay divisiones, hay fuego amigo dentro de este pacto histórico. ¿Usted lo ve así, doctor Julián Álvarez? Se te fue el audio cuando empezaste a hablar de Armando Benedetti. Sí, es que renunció la ministra de Justicia en las últimas horas, sí, doctor Julián, sí. Y así hay un distanciamiento también con la vicepresidenta Francia Márquez. Hay un distanciamiento, hay fuego amigo también. Ya humilló públicamente a Gustavo Bolívar, que renunció ya para ser aspirante a la presidencia, pero ya Gustavo Petro no está de acuerdo y hay divisiones. ¿Usted qué opina? ¿Lo lee así? Ay, Jesús bendito, es que, mira, lo de la ministra apenas es obvio que renunciara si tiene algo de
de, de raciocinio, porque se ve venir el llamado al conflicto interno en Colombia por el mismo gobierno con el poder que tiene y con la falta de ética y moral precisamente de los militares del ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía en Colombia. Porque es que si bien es cierto que la fuerza pública se debe a su presidente en el Estado Social de Derecho, la fuerza pública se debe a su presidente si el presidente está en su estado cabal, si está en sus 5 sentidos, pero si no está en sus 5 sentidos no se debe a esto y tienen que buscar la forma de controlar el orden público en Colombia. Y obviamente, como lo han dicho varias veces, yo también lo dije hace mucho tiempo, el presidente, entre comillas, que nunca lo acepto como presidente, necesita un control psiquiátrico y que este diagnóstico le permita demostrar al país que no está en las condiciones para manejar la presidencia de Colombia. Por otro lado, lo que llamas juego amigo, me gusta como lo dices. Wow, eso no es juego amigo, eso es hipocresía de lealtad y no hay nada más que decir en relación a lo que se pueda presentar entre esta gente, que parece también un juego, porque eso también es un irrespeto, es un juego con los colombianos de este pacto histórico, que ni siquiera entran en su juicio, en su razón para reunirse y sacar a bien quién irá a ser la Claudia del 2026-2030. Sí, incluimos en esa lista no podemos pensar en eso. Eso sería el acabose de Colombia. Bueno, usted, doctor Julián, habla de que si el presidente no está bien, no se siente bien para ejercer como jefe de Estado, y quizás se refiera a lo dicho por el ex canciller Álvaro Leiva Durán, que es un hombre de izquierda desde hace décadas, muy cercano a las FARC. Se dice que fue, o presuntamente él fue quien alertó a las FARC en el campamento en Casa Verde en el año en la década de los 90, cuando ya se iba a llegar por parte de la fuerza pública, fue quien les dijo, van para allá, muévanse, y fue cuando la fuerza pública en esa gran operación, se logró que estos criminales huyeran, ¿no? Por esa información de Álvaro Leiva, hizo parte de este gobierno como canciller, manejaba las relaciones internacionales y pues por un escándalo de los pasaportes, pues la Procuraduría lo sacó de él, y es cuando se va, pedía una cita, ser escuchado por el presidente. No le dio esa cita y es cuando saca dos cartas, y donde dice que necesita un tratamiento, que presuntamente estaría consumiendo alucinógenos, que no estaría en todos sus cabales como un jefe de Estado. Y a esto se suma lo de Armando Benedetti, que él sí lo dijo públicamente: yo estoy en tratamiento frente al alcoholismo. Entonces, un país gobernado por dos personas que pues tienen estas dificultades, la presunta drogadicción y el alcoholismo, doctor Julián Álvarez. Hay trastornos desde muchos puntos de vista, y si esto que voy a decir no lo entenderán sino los psicólogos y psiquiatras, algunas personas que manejan el tema. Si el DSM va a generar diagnósticos al pacto histórico, al mismo Gustavo Bolívar, a Francia Márquez, con el de Malas y con tantas cosas, seguramente van a decir: aquí hay un gran problema psicosocial y psiquiátrico en el gobierno colombiano. Sí. ¿Cuál es el primer problema de una persona cuando le dicen que está enferma? Es no aceptar que está enferma. Y nunca lo aceptarán. Entonces esto tiene que irse a otras condiciones donde los ministerios y los otros poderes del Estado lleguen a la conclusión que deben actuar rápidamente en derecho. Ya, doctor Julián Álvarez, el papel de las reservas de Colombia durante este tiempo, hemos visto protagonizando marchas, muchísimas marchas. Ya últimamente la gente no acudía porque eran demasiadas marchas,
pero ya en este momento vemos cómo sostienen conversaciones para ser protagonistas en el 2026. ¿Usted volverá a ser protagonista en el 2026, doctor Julián Álvarez? Oh, qué buena pregunta, me acabas de pegar un tiro. Carlos Andrés, te voy a responder de la siguiente manera. Eso lo deberían decir los colombianos. No sé si me permites, voy a decir cuántas personas van a ver este video y cuántos lo verán en el futuro. Yo lo pasaré a mi YouTube, pero quiero que sepan que pueden ingresar a mi YouTube como Julián Rodrigo Álvarez Velasco. Y yo propondría, sí, o sea, yo sí lo haría si los colombianos toman la decisión de apoyarme, si no, no. Y esto es precisamente volviendo atrás, es decir, sin invertir un solo peso en esto, para poder llegar a una presidencia en la que se recupere la economía y la seguridad de nuestro país. Y yo diría que, es decir, yo solamente, si llegara a ser presidente de Colombia, solamente recibiría el 25% del salario del presidente y el 75% lo dejaría para la recuperación de la economía colombiana, junto con otros proyectos que resultarían. Pero esto solamente lo haría yo, Carlos, si yo veo que a mi YouTube se suscriban más de 10 millones de colombianos. Sería lo único que yo diría, oh, llamé la atención. Porque tú lo dijiste ahorita, los partidos están soportados en una financiación corrupta. Todos están soportados en una financiación corrupta. Y por eso pues tiene que llegar a desfalcar más nuestro... Sí. Continúa en esas bases sólidas del comercio y de la economía colombiana. Pero sería pensar en algo totalmente nuevo. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo veo que los colombianos dicen, bueno, ¿quién es este? Vamos a seguirlo, vamos a mirar. Es para precisamente conformar un grupo significativo de ciudadanos como lo manda nuestra Constitución y empezar a conseguir las firmas que se requieran para lograr este ejercicio y contar con ellos mismos pues para que vayan a la votación. A esto le agrego que si los veteranos de la Fuerza Pública Colombiana, la Reserva, con sus familias y los mismos ciudadanos de Colombia quieren este cambio, necesitan esa fusión. Estamos desintegrados en las mismas reservas de la Fuerza Pública Colombiana, en los mismos veteranos, y esto se refiere precisamente a que no estamos de acuerdo con algunas cosas que hacen algunos oficiales que siempre quieren proponer su voluntad. La jerarquía militar es en servicio activo, no en un retiro. Y entonces también tenemos que entender que hay soldados y policías muy profesionales que merecen esta posición y otras en el Congreso y en el país. Entonces, si los colombianos, en general, todos los colombianos, quisieran que Julián Álvarez fuera presidente de Colombia 2026-2030 y pusiera el país en orden como debe ser, deberían ir a mi canal, Julián Rodrigo Álvarez Velasco, multiplicar la información, hacer que aquellas personas que no manejen redes sociales lo hagan, se conecten, se suscriban, comuniquen por ahí, escriban, pregunten inquietudes y hagamos un grupo significativo de ciudadanos que nos permita recoger las firmas, repito nuevamente, y lograr el aval y poder sacar un gobierno adelante. Bueno, frente al articulado que se revivió ayer, cuando ya había sido hundida la reforma laboral radicada por el gobierno, y que eso dio paso a esta consulta popular que se hundió ayer finalmente en el Senado, pues aquí hablábamos en Ecovisión con la doctora Marta Alfonso, representante a la Cámara del oficialismo, que ella decía es necesario, y estamos de acuerdo, es necesario que haya una reforma laboral, sí, hay unos puntos importantes, la jornada laboral, dice el gobierno, que vaya hasta las 6 de la tarde, actualmente está a las 9 de la noche, que se paguen al 100% los domingos, los festivos, que haya una licencia menstrual, bueno, una serie que los de las aplicaciones de rápido, de los domiciliarios tengan seguridad social y otras cosas que sí se necesitan, realmente se necesitan, y pues ojalá con ese hecho de haberse revivido esa reforma laboral,
pues se evite todo este proceso de una consulta popular que favorecería a la izquierda, porque sería más que esa necesidad de esa reforma laboral, sería como una estrategia de campaña. ¿Usted, doctor, cree que vaya a pasar esta reforma laboral? Y antes la pregunta, ¿usted está de acuerdo que exista, que se lleve a cabo esta reforma en beneficio de o reivindicación de los derechos de los trabajadores? No te escuché la pregunta. ¿Usted está de acuerdo que de la reforma laboral que se revivió ayer? Doctor Julián Álvarez, tenemos problemas de comunicación, está en otro país, desde allá está ejerciendo la docencia. Siga, doctor, le decía que ayer se revivió la reforma laboral, que es necesaria. ¿Usted está de acuerdo o no con esa reforma laboral que llega nuevamente al Senado de la República? Mira, las cosas en Colombia estaban muy bien y venían manejando como debe ser. La jornada laboral, hay que hacer algunos cambios como reconocer los recargos nocturnos, las horas, se me va la palabra. Extras, domingos. Extras, las licencias de maternidad, las vacaciones, todas estas cosas que como colombianos estamos acostumbrados a tener y que ha mantenido un equilibrio. Por otro lado, precisamente una de las estrategias que tendría que presentarse en Colombia no con la reforma laboral, sino con el estatus laboral, es que tienen que venir las 3 jornadas laborales y permitir que mucho comercio, mucha economía, mucha arte, recreación, cultura, todas estas inversiones se presenten para poder recuperar. Hay que trabajar duro, hay que trabajar muy duro, pero yo no estoy de acuerdo con esa reforma laboral y pienso que lo que hay que hacer es estructurar algunas cosas que desde cada ministerio se pueda dar ese ejercicio y mantener el derecho. Es que es el derecho constitucional. Nosotros tenemos derecho a un empleo, tenemos derecho a la salud, a la educación, tenemos derecho a ser felices. Y para ser felices necesitamos vivir en armonía, en completo equilibrio con la naturaleza, con tu cuerpo, con tu mente, con tu alma, con tu espíritu, con la relación de la familia y con una buena sociedad. Doctor Álvarez, podrán prometerse muchas cosas y prometer, del dicho al trecho hay mucho trecho, del dicho al hecho. ¿De dónde está la plata para dar todo, para pagar todo eso, para mejorar las condiciones? ¿De dónde va a salir la plata en este momento cuando hay un déficit fiscal? Sí, esa es la pregunta en este momento en que hay un retroceso en la economía, en que por motivos de seguridad pues no hay inversión, mucha gente se han declarado en quiebra y se han ido del país, doctor Julián. Carlitos, no te escuché, ¿de dónde está el dinero? ¿Para qué? Para todas esas promesas hacerla realidad. Fíjese que... Tranquilo. Sí. Claro, mira, es que vuelvo a decirte lo mismo. Colombia es un país tan rico que ha logrado sobreponerse siempre a todas las situaciones que ya conocemos nosotros mismos. Incluso sobrevivir a una pandemia que todos sabemos también exactamente lo que pasó, y al desfalco tan grande en que han llevado no solamente este gobierno, sino los anteriores. El robo de irresponsabilidades, y digo esto porque nunca se han recuperado los dineros perdidos en muchos tiempos, en muchas ocasiones. Un fallido proceso de paz, un falso proceso de paz que tuvimos que soportar, en el que se gastó tanto dinero de los colombianos y que se le dio tanta plata a tantos colombianos. Mira, hay algo muy respecto a esto, y es que hay un gran problema en Colombia con el orden público, y es precisamente la situación que viven los campesinos y algunos inocentes jóvenes que yo llamaría las bases de la guerrilla colombiana, ¿sí? Y esta gente tiene que buscarse una resolución, una resocialización muy inmensa, porque ellos no tienen la culpa. Como siempre, tú sabes, los que tienen la culpa son los del primer anillo, los
que tienen el poder, los que hicieron este margen de controversia en el desorden público colombiano, pero que han, por la fuerza y por las malas, ingresado mucha gente a este conflicto. Ya lo conocemos al derecho y al revés. Pero es apenas pensar que ese dinero sale de los colombianos y que los colombianos ya no tenemos que ser tan bobos al respecto. Los colombianos tenemos que, la solución, Carlos, está en los colombianos, yo ya lo dije. Los colombianos para el 2026, 2030 tienen que pensarlo muy bien. No se puede creer en una persona, en de ningún partido político que soporte su proceso político, su candidatura con dinero para llegar al poder. Necesitamos pensar en alguien que no quiera manejar un peso. Y esto lo podemos hacer con un grupo significativo de ciudadanos, como ya lo dije. Y se puede firmar, se puede llamar al ejercicio democrático por las buenas, sin gastar un peso, para que así se presente la recuperación de no solamente la democracia, sino todos los derechos de nuestro país. Sí. En este momento, Joffredi Gómez Pulido le lanza una sátira, doctor Julián Álvarez. Dice: mire, todos esos representantes de veteranos son como partidos políticos, solo están detrás de la plata. Julián Álvarez no está ahí hablando gratis, ni porque le importe Colombia. No es una sátira. Muy bien, lo felicito. Quizás algunos también estén detrás del dinero. Yo no estoy detrás del dinero. Y yo quisiera que se hiciera un documento. Sí, estamos en directo a través de ese valor, hablando de valores y principios, a un candidato para llevar a la presidencia. Yo no soy un salvador, yo no soy un mesías, pero sé que tengo toda la capacidad para hacerlo. Ahora, si hubiese otro, bienvenido sea, pero que no construya el ejercicio político basado en dinero. Doctor Álvarez, Carlos, sí. Discúlpame, no me dejes mentir, tú y los que puedan estar escuchando esto, y los que no quieran aceptarlo porque es la verdad, el 99.9% de los políticos colombianos siempre están pensando en cuánto dinero necesitan invertir para poder llegar allá, para poder recuperar 3 veces ese dinero. O sea que esta persona que tú dices que lanzó una sátira, lo dijo muy bien, es verdad. No me aplica a mí, pero sí lo dijo muy bien. Obviamente no a los veteranos, no a todos, pero sí aplica para todo tipo de personas que están interesados en el poder y en el dinero. Doctor Julián, el presidente dice: yo tuve un mandato popular en el 2022, un mandato que me dio el pueblo colombiano en las urnas, pero en ese 2022 también hubo un mandato para el Congreso. Los congresistas también recibieron un mandato popular. Lo de los congresistas alrededor de 18 millones, lo del presidente 11 millones y medio. ¿Usted cree que esto de la división de poderes vaya a protegerse y ha sido vital para lo de las cortes, para que pues no se haga con el país lo que se quiera, doctor Julián Álvarez? Las divisiones, Carlos, siempre son una estrategia del mal, ¿sí? Dicen divide y vencerás, perdón. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que tenemos que pensar en un equilibrio de la sociedad para que con base en esto pues podamos lograr el mantenimiento de un país acorde a las condiciones sociales y holísticas que están implícitas. Sí, doctor. Lo que pasa es que hay 3 poderes. Hay 3 poderes. Y todo esto que marca el respeto por cada uno. Sí, doctor, hay en este momento ya una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, y también ya hay algunos fallos que no han sido acatados. Por ejemplo, el que no se transmitiese esos consejos de ministros por los canales nacionales, pues ya hay, digamos, debate sobre si es una locución o si es una transmisión, un gabinete, y las alocuciones pues son amparadas y están en la Constitución. Pero ¿usted cree que está en riesgo esa división de poderes, o que gracias a Dios tenemos una división de poderes?
No, gracias a Dios, el Estado Social de Derecho está soportado en tres poderes y cada uno es independiente, cada uno tiene la potestad de trabajar por esto, ¿sí? Y lo sabemos desde pienso quinto de primaria, ¿sí? El Estado Social de Derecho está enmarcado por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno tiene sus funciones que hay que respetarlas. Pero lo que pasa, Carlos, quedo pensando y miro hacia abajo porque no sé cómo decir, es que les falta pantalones y faldas para poder hacer respetar cada uno de esos poderes y actuar en derecho y dejar de que todo sea más que todo precisamente participaciones de noticias y redes sociales y acciones que no llegan a ejercer la final conclusión de tomar acciones legales, ¿sí?, jurídicas sobre este ejercicio. Doctor Julián Álvarez, agente en uso de buen retiro, ¿qué opina de que eso sí se prometió en campaña, que iba a llegar a la cartera de defensa un militar retirado? Acá llegó un activo, pero pues por trámite renunció a su rango de general activo y ahora es ministro de Defensa. ¿Qué opinión le merece que haya un señor general, el señor general Pedro Sánchez, que haya sido nombrado como ministro de Defensa? Él no. Mi opinión está bien. O sea, está bien que un general llegue a ser ministro de Defensa, pero no él. Porque es que hay manipulación, ¿sí? Hay complicidad. Mira, sí. Terminó hospitalizada. La violación a los derechos de quienes están respondiendo por los colombianos, es decir, de la fuerza pública colombiana. Y vuelvo y repito, lo he dicho muchas veces, las bases, es que ¿quiénes son los que ponen el pecho? Las bases. ¿Cuántas heridas tengo yo? Yo tengo muchas heridas, ¿sí?, físicas y mentales. Claro que no me impiden hoy en día para llegar a ser presidente de Colombia. Pero en esa pregunta, bien podría ser claro, un respetuoso y excelente militar o policial que llega a ministro de Defensa. Y Carlos, mira que yo digo militar o policial porque no quiero decir el grado. Tienes que entender eso, no quiero decir el grado, es decir, ¿por qué tienen que ser los oficiales? ¿Por qué? No estoy de acuerdo. Es que la verdad, para serte honesto, en este momento no hay con qué hacer un caldo. No hay con qué hacer un caldo. Triste. Muy triste. Sí, a ver, vamos por hablar de las aspiraciones. Está María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, Paloma Valencia, Paola Holguín, está Miguel Uribe Turbay y está Diego, el doctor Guerra, creo. De este Centro Democrático, ¿usted ve ahí fortalezas para llegar a la Casa de Nariño? No. En realidad, a mí la única que me gustaría sería Paloma Valencia. ¿Por qué? Yo quisiera que se desligaran del Centro Democrático. O sea, yo no quiero Centro Democrático, no quiero pacto histórico, no quiero política tradicional colombiana. Yo quiero algo nuevo. Los colombianos tienen que pensar en que debe haber algo nuevo. Y si no, vamos a seguir en las mismas. Esto es un problema de dos poderes que tienen algunos por debajo apoyándolos. Mira cómo el Partido Liberal y Conservador y otros partidos se fueron como parásitos a pegársele al pacto histórico cuando ganó el pacto histórico. Increíble, increíble. Doctor Julián Álvarez, hay un aspirante a la presidencia que es empresario y que, a diferencia de otros que hoy ostentan el poder y que no han generado empleo, que no han construido empresa, pues sí ha construido Santiago Botero, sí ha construido empresa y ha construido riqueza. Él ha dicho, no necesito plata, yo la tengo para hacer mi campaña. ¿Usted qué piensa? Déjame ahí, Carlitos, qué pena que te interrumpa. A él le digo lo mismo que le digo a Vicky. A Vicky le digo quédese con su reportería. Sí.
Estamos en directo a través de Covisión Colombia con Julián Álvarez, agente de la Policía Nacional. Estamos hablando y tocando diferentes... Muy bien. No estoy de acuerdo. Y es lo mismo que acabo de decir Carlos. O sea, él incluso ha apoyado a algunos políticos. Lo ha dicho él mismo. Y le han pagado mal. Y por eso es que él ha tomado la decisión de ser el presidente de Colombia. Porque tiene dinero. Sí, lo tiene. Pero vuelvo al mismo. Dinero. No soportemos el ejercicio democrático de la presidencia del país, ni siquiera del Congreso, con dinero. Soportémoslo con hechos, con propuestas, con realidades, con principios, con valores. Pero es obvio, la palabra lo dice, comerciante. Entonces va a comercializar 10.000 millones de pesos para recuperar 50.000 millones de pesos y quizás más. Bueno, doctor Julián Álvarez, él ha dicho, Colombia es una empresa y necesita un gerente. Hay que gerenciar esa empresa de 50 millones de colombianos. Pero usted dice, pues ya, con esto que dice no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, Carlitos, disculpa, Colombia no es una empresa. Colombia es un país. Una empresa es un negocio. Y Colombia es un país que no solamente como país tiene que vivir el ejercicio económico, sino el social, el saludable, el educativo, el cultural, el recreativo, el emocional, el de convivencia, el internacional. Entonces es mucho más que un negocio o que una empresa. Colombia no es una empresa, Colombia es un país. Sí, doctor Julián Álvarez, ¿usted cree que en esto que le resta al gobierno se vaya a lograr la firma de algún acuerdo de los tantos que se desarrollan en el marco de la paz total? Ya vemos a comuneros del sur del ELN que pues ha habido un avance, ya una entrega de armas, igualmente pues hay diálogos que han avanzado con alias Calarcá, que prácticamente estuvo detrás, esas disidencias estuvieron detrás de la masacre en San José del Guaviare. ¿Usted cree que vaya a dar buenos resultados la política de paz total? No, Carlos. Es que métanle el dedo a la boca a una persona, a las malas se lo va a morder. Para entender esto, Carlos, es que es obvio, estamos en poder de un guerrillero, porque Gustavo Petro fue guerrillero del ELN, ¿sí? Le corrijo, doctor Álvarez, hizo parte del M-19. Ha pasado por una trayectoria amistosa en la que han compartido intereses personales por mantener la falsa ideología y la izquierda, y yo diría incluso la falsa izquierda del país, y convertirlo en un país comunista, antisocialista, porque no es socialista, antisocialista y guerrillero. Entonces no estoy de acuerdo con esto. La paz se hace con paz. ¿Sí? La paz no se hace con acuerdos, 0 acuerdos, o se apuntan a un proceso de restauración social, ¿sí? Con derechos obviamente, y se acaba toda la violencia, o se someten a la fuerza pública colombiana, a la verdadera fuerza pública colombiana. Sí, hizo parte de la guerrilla, pero hubo un acuerdo de paz, se firmó y se acogieron y cumplieron, y por eso llegó la izquierda con Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. ¿Usted cree que vayan a seguir? Ese acuerdo de paz, Carlitos, fue una frustración a nuestro país, así como el proceso de paz del presidente Santos. Yo diría que eso es eso muy grande del expresidente Uribe, haber indultado a este señor sin ninguna condición y sin no ponerle a pagar todos los delitos y las acciones que había cometido junto con las demás personas que hoy están también incluso en nuestro Congreso y en otros ejercicios políticos de Colombia. Definitivamente la paz de Colombia no se debió haber construido con eso. La paz de Colombia se debió haber construido con hechos, con realidades, con respeto por la democracia, con respeto por el pueblo colombiano, con respeto por los campesinos, con respeto por la familia.
y en especial con respeto por su propia fuerza pública colombiana. Sí, no fue en el gobierno del expresidente Uribe en donde se firmó este acuerdo en los 90s, en la década de los 90s, luego vendría en el 91 la Constitución y pues actualmente pues tenemos un presidente de izquierda en la Casa de Nariño. ¿Usted cree que...? Yo cuando dije lo de Uribe le dije fue porque fue él quien lo indultó, no por el proceso de paz. Bueno, doctor Julián Álvarez, su llamado a esta hora entonces para los veteranos en este ejercicio que van a desarrollar y que ya en este momento es visible, ya es viral y hay convocatorias y hay congresos y hay viajes para quienes serán protagonistas al Senado de la República. Déjame interrumpirte con algo. Los veteranos solamente estamos siendo manipulados o están siendo manipulados. Yo por eso estoy por acá. Yo digo, si los colombianos entienden que quieren que Julián Álvarez sea presidente y por fin vienen 10.000, 15.000, 20.000 suscripciones a un canal aspirando a que van a firmar un grupo significativo de ciudadanos y van a sacar adelante algo sin un peso, está bien. Pero los veteranos estamos siendo manipulados y cuando hablan de que los veteranos están desunidos, eso siempre va a ser así, exactamente por lo mismo que ya te he dicho muchas veces, porque es que estamos divididos en bases. Y las bases son, digamos, los soldados y agentes de la policía y patrulleros. En el medio siempre está el que fue suboficial o los suboficiales y arriba están los oficiales. Y por eso te digo, la jerarquía tiene que estar en servicio activo, no en uso de buen retiro. El respeto es una cosa, la jerarquía es otra cosa. Un general en retiro nunca dejará de ser general, un agente nunca dejará de ser agente. Mira, tú me haces acá y yo amo eso. Es que yo renuncié a los grados. Yo renuncié a los grados en mi carrera militar. Y entonces, y lo hice con mucho orgullo y con mucho honor como lo mantengo hoy en día, precisamente renunciando al dinero. Porque si yo hubiese sido suboficial y hubiese seguido la carrera como oficial, te cuento, yo hubiera podido ser coronel sartén. No sé si tú sabes eso. Sí, tú lo sabes. Sí, sí. Pero los audientes de pronto no lo sepan mucho. Son aquellos que se pudieron pasar al nivel ejecutivo y después pasarse como oficial. Yo pude ser, pero yo renuncié a eso también. Y casi que fui obligado y me iban a retirar, pero logré por debajo mantenerme como agente y hasta que lo logré. Doctor, pero eso sí, un agente parado en mi punto toda la vida. Doctor Julián, veteranos que quieran conocer más de su proyecto, que quieran hablar de país, porque esto es motivo de conversa en los andenes, en las cafeterías, en los grupos de WhatsApp. ¿Cómo hacen o a qué número pueden contactarlo a través de WhatsApp a usted, doctor Julián Álvarez? Estamos en directo a través de Covisión Colombia con un veterano de la Fuerza Pública. ¿Su número de contacto, doctor Julián Álvarez? Bueno, el número de contacto es internacional, es el +1-808-796-8030, te lo repito, +1-808-796-8030. Me gustaría, si alguien va a tener ese contacto, que me diga, me salude obviamente normal y diga: soy X persona interesado en hablar con usted sobre esto, y seguramente lo atenderé en el momento que tenga la disposición. Pero vuelvo y repito, me gustaría mucho también una interacción por el canal de YouTube. Me buscan como Julián Rodrigo Álvarez Velasco, completo, Julián Rodrigo Álvarez Velasco. Ahí aparecen muchas entrevistas que tú me has hecho y te agradezco nuevamente por esto, porque eres el único que ha creído en mí, porque yo sí lo digo jocosamente, ni soné ni troné cuando le cuento aquí a la gente que fui precandidato presidencial en Colombia, y digo, no soné ni troné, pero Dios sabe por qué me tiene aquí, aprendiendo mucho más, cada día más, y seguramente que... Sí, es que uno debe hacer, pienso... debe honrar el nombre, y si este es el canal de la reserva, aquí hay puertas abiertas para nuestros agentes, para nuestros soldados, sin importar la ideología. Y si algunos decimos yo soy el comandante de la verdad, pues debemos rendirle honor a ese nombre. Y mira, sí, yo te agradezco por eso, porque sí, y yo lo he visto, es que yo te he seguido, yo abro mi Facebook y lo primero que aparece es Ecovisión, y las únicas notificaciones que tengo son de Ecovisión.
Pero con esto quiero decirte que le mando un abrazo especial a los veteranos de la Fuerza Pública Colombiana. Hay unos en el sur de Colombia, los de Antioquia también están haciendo un excelente papel. A mí nunca me respetaron, que yo fui uno de los primeros que vine a investigar aquí cómo era una ley de veteranos y pasé proyectos, se lo robaron, en fin. Pero a mí lo que me ha interesado es que finalmente las cosas se aplican. Mira que yo ya lo dije, si hay otra persona que quiera ser presidente de Colombia sin llegar a la presidencia sin gastar un solo peso, bienvenido sea. Pero si no, bueno, yo tengo esa capacidad completa en todos mis cabales para recuperar eso, y lo digo al 100%. Y por las buenas, porque las cosas se hacen con educación. Yo puse en mi estado ayer esa grosería de manifestación en el Congreso al hundirse el proyecto, como la fuerza pública, bueno, avalo el que la fuerza pública haya entrado a poner en su sitio a senadores y a ponentes porque respondieron con actos indeseables, irrespetuosos, increíblemente salidos de un contexto de un Estado social de derecho. Doctor Julián Álvarez, muchísimas gracias por su deferencia, lo estaremos molestando, vamos a compartir panel con otros veteranos que seguramente serán protagonistas y vamos a debatir. Muchas gracias, doctor Julián Álvarez. Me recuerda, Julián Álvarez. Gracias a ti, Carlos Andrés, gracias a la teleaudiencia, repito, por favor, el número es más 1-808-796-8030. Y la cuenta de YouTube es Julián Rodrigo Álvarez Velasco. Ahí hay muchos videos que todavía fueron del 2022-2026, pero aplican en 100% a las propuestas que podrían haber para el 2026-2030. Muchas gracias, doctor Julián. A ustedes, nuestros veteranos, compártanos, gracias. Síganos, suscríbase. Una feliz tarde para todos. Somos Ecovisión Colombia. Buenas tardes. Permiso.